Bienvenidos a Viviendo bajo su gracia, un espacio donde compartimos procesos reales, fe viva y las promesas de Dios que nos sostiene cada día. Soy Marce y hoy caminamos juntos bajo su gracia. Hola, espero que todos estén muy bien. Empiezo a contarles sobre mi primer día de quimioterapia, que fue el 3 de abril del 2025. Allí tenía que estar en el hospital, en el quirófano, a las 9 de la mañana para que me pusieran el PICC-POR. Y bueno, estando allí, se me acercó una enfermera en medio del quirófano y me dijo pues que cuando terminara que pasara con la oncóloga porque quería hablar conmigo de unos exámenes. Así que cuando terminé pues me fui hacia la oncóloga y empecé a hablar pues con mi oncóloga sobre el examen que hacen sobre el corazón, porque cuando te hacen quimioterapia pues el corazón te lo van revisando cada 3 meses o así, porque para que pueda resistir, ¿no?, a todo el tratamiento. Entonces, hablando con ella, me decía que en el examen que me habían hecho pues que mi corazón estaba a un 40% y que no se lo esperaban, porque pues me decía ella que yo era joven y que pues estaban pues como un poco que no entendían. De todas formas, pues ella me dijo: vamos a continuar con el tratamiento, te vamos a poner el tratamiento ahora y vamos a hacer más exámenes para descartar cualquier cosa, y ellos tomaron una decisión y los respectivos ajustes que me tuvieran que hacer. Cuando yo salí de allí, al saber esa noticia también, pues ustedes comprenderán que no fue fácil, ¿no? Porque en mi mente pues lo que venía a mi mente era no solamente tengo un tumor, un cáncer, sino que ahora me están diciendo que mi corazón está a un 40%. Entonces hice fue aferrarme al Señor y decirle: Señor, no me quiero que me sueltes y quiero que estés conmigo todo este tiempo, y que a pesar del diagnóstico, de lo que me pueda decir los médicos, porque yo sé, Dios, que la última palabra la tienes tú. Luego de eso pues pasé a la sala de oncología y les cuento que ahí lloré muchísimo de verdad, porque al encontrarme con esa sala y ver la cara de esas personas, unas caras tristes, veía la muerte ahí definitivamente, y me puse a llorar, y las enfermeras me cogieron de las manos y me dijeron: tranquila. Pero es difícil pasar por eso y saber que vas a estar unos días ahí, porque el Señor me decía que tenía un propósito y que yo no me iba a quedar ahí. Pedí a Dios que trajera paz en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de esa desesperanza. Pero Dios tan lindo me sostenía y me sostuvo todo ese tiempo, colocando a personas, empezando por un chico que se llamaba Pablo, ecuatoriano, que es enfermero y me atendió súper amable, súper atento cuando él empezaba a hacer todo el protocolo que tienen que hacer para empezar las quimios. Y yo me sentía amada por mi padre, me sentía amada por Dios, por las personas que estaban ahí, que a pesar de todo el impacto, todo lo que estaba ocurriendo en mi mente en ese momento, Dios me daba tranquilidad, Dios me daba paz, y yo sé que Él estaba siempre ahí conmigo, a través también de las personas como Pablo y de todas las enfermeras que cuidan de todas estas personas que estamos pasando por un problema oncológico. Una cosa que me acuerdo es que Pablo me decía que allí no le daban premios a los que más aguantaran, que cualquier cosa, cualquier dolor, hasta insignificante que pareciera, pues que le dijéramos. Y eso hice en todo este tiempo, y de verdad que han sido un amor todos ellos. Recuerdo que esa quimio fue bastante larga. Esa quimios que me daban era como de 6 horas, 5 horas, así.
Y bueno, yo salí de allí, me fui a recoger a mi niña a la casa de mi amiga y mi vecina, que es más como mi hermana, que ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Incluso cuando tuve a mi hija, me diagnosticaron lupus, pero bueno, ese episodio se los contaré otro día. Cuando yo llegué a donde Sandra ha sido una de esas personas que Dios pone para sostenernos cuando más lo necesitamos. Yo sé que tú también tienes una persona fundamental en tu vida, esas que cuando estás en procesos difíciles, en situaciones difíciles, ahí han estado siempre. Después de esto pues llegaron los llamados efectos secundarios de las quimios. Las quimios que a mí me empezaron a dar fueron las llamadas quimios amarillas, que cada una pues tiene efectos secundarios. Y de verdad que esa noche no la pasé nada bien, la pasé súper mal, todo mi cuerpo empezó a reaccionar. Ese medicamento que nunca lo había tenido en mi cuerpo. Y bueno, todo lo que fueron náuseas, daños de estómago, dolor articular, cansancio extremo, fatiga y agotamiento, o sea, era inexplicable. Y bueno, yo unos días antes pues ya me encontraba mala porque estaba con una congestión bastante fuerte. Así que nada, esa noche pues tomé mi medicación. Al otro día les cuento que mi hija tenía una jornada deportiva en su colegio y como es pequeña pues yo claro quería estar allí con ella. Todos los que somos padres pues nosotros hacemos lo que podemos por nuestros hijos y más que nada pues quería acompañarla, ya supiera que su mamá estaba ahí apoyándola. Varios días seguí con mucha congestión. El 8 de abril pues me fui a urgencias porque ya no aguantaba más. Y bueno, gracias a Dios me atendieron muy bien. Estuve toda la mañana allí. Y después de allí pues había acordado una cita porque en enero mi hija y mi esposo me habían regalado un spa de masajes en todo el cuerpo, la cabeza. Y entonces quería utilizarlo más que nada porque pues ya se me estaba cayendo un poco el pelo y yo dije bueno, este es el día y bueno, me fui allí a ser mimada, irme cuidada y realmente pues lo necesitaba después de todo ese proceso que tenía. Bueno, ya después de eso pues cuando llegué a la cita me encontré con una chica que se llama Wendy, también ecuatoriana, y ella fue la que me atendió. Y empezamos a hablar y pues los nombres y a conocernos un poco mientras me daban los masajes y bueno, ya le conté un poquito sobre el proceso que estaba empezando. Ya cuando estaban cuidando, porque no solamente nosotros tenemos que cuidarnos en lo espiritual y en el alma, sino también en lo físico. Pero les cuento que ese día no había casualidades. Ese día definitivamente lo comprobé, totalmente comprobado que para Dios no hay casualidades. Así que seguimos hablando ella y yo después del masaje y ella empezó a recoger sus cosas y todo fue tan bonito, tan de Dios ese día, porque ella antes me había dicho que Dios tenía el control y de verdad que cuando ella me hacía los masajes yo sentía el amor de Dios a través de ella. Y como ella me empezó a hablar de Dios, pues y me dio pie para hacer lo mismo y pues yo hablarle de Dios y pues decirle que pues que asistía a una iglesia y que lo más bonito era pues estar en la presencia de Dios. Y cuando ella estaba recogiendo sus cosas, mientras terminaba pues de hablar conmigo y hablando, se puso a llorar y ella me dijo que se había alejado de Dios,
que se había alejado mucho de Dios y nos abrazamos sin conocernos. Dos personas que no nos conocíamos de nada. Dios había puesto ese momento, ese lugar, todo perfecto para que tanto Wendy como yo nos conociéramos. Lo único que hice fue abrazarla, hablarle de Dios y decirle que Dios siempre estaba ahí, que Él no la iba a dejar. Y ella me decía que la que necesitaba esa cita era ella, no yo. Y yo le dije que las dos la habíamos necesitado porque ella necesitaba acercarse nuevamente a Dios y yo necesitaba ser ese día mimada y cuidada por Dios. El Señor me recordaba en el Salmo 94 del 18 al 19 que dice que cuando yo decía mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y en ese momento comprendí que Dios tiene un propósito con cada uno y que ese era el propósito que Dios tenía conmigo, que en medio de mi dolor, tal vez de mis procesos, que yo podía consolar y traer paz a otra persona que lo necesitara, que Él estaba siendo un instrumento valioso en mí, porque muchas veces creemos que no podemos dar nada a otras personas. Dios es totalmente lo contrario. No nos puede decir que tal vez cuando nos encontramos mal, cuando estamos con situaciones difíciles, circunstancias adversas, que no podemos ayudar. Y ahí es cuando el Señor resplandece. Nosotros acordémonos que no somos nosotros, es la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Y que ahí es cuando nosotros tenemos que mirar el dolor de los demás, empatizar. Aunque tú te sientas débil, Dios te da las fuerzas y te ayudará a que tú seas esa persona que Dios muestre su amor a través tuyo. Deja que Dios transforme tu vida, pero tú también transformes la vida de otras personas. En ese momento entendí el propósito por el cual el Señor puso este proceso en mí, que no solamente era para mí, sino para los que están a mi alrededor. Y yo confío en Él, en su perfecta voluntad y en lo que hará en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro episodio. Un abrazo muy fuerte.